Bueno, bien, el último presocrático que vamos a ver en el curso es Parménides de Elea. Como siempre, empecemos a ver una introducción un poco eh, a los datos generales de su vida y su obra. Eh, bueno, de nuevo, Parménides es de la misma zona que les habíamos dicho, ¿verdad? Todo este Mediterráneo, solo que ahora ya no estamos en la parte de Asia Menor, ya no estamos en aquella parte del Mediterráneo que está cerca de Turquía y todos estos lados, sino que más bien saltamos un poco y estamos en lo que hoy sería Italia. ¿Verdad? Estamos un poquito desplazados, pero digamos que culturalmente sigue siendo la misma zona, eso por un lado, ¿verdad? Y además es posible que Parménides haya también migrado de Elea, de su Elea natal, a Mileto, ¿verdad? Eso apoyaría una de las tesis a propósito de que Parménides parece ser que fue discípulo de Anaximandro, ¿verdad? Si no, también hay posibilidades de que haya sido discípulo de Genófanes, de la misma manera que Heráclito, ¿verdad? Entonces, hay algo que es importante en relación con el problema del cambio y la permanencia que vimos con Heráclito. Y es la siguiente, en línea con el hecho de que Parménides fuera discípulo de Genófanes y que también estuviera en toda esta misma, en este mismo entorno cultural, en este mismo entorno simbólico, etcétera, etcétera, tiene que ver con que las épocas tienden a preguntarse cosas. Y eso se evidencia en estos autores en tanto que, si ustedes vieron, las preocupaciones que tiene Parménides en última instancia son o muy similares o son las mismas que tenía Heráclito. Entonces, en este sentido, a mí siempre, siempre, siempre me gusta ver a Heráclito y a Parménides sinópticamente, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que prácticamente que podemos situar uno al lado del otro para ver más o menos cuáles son las preguntas que se van haciendo, que son más o menos las mismas, y para ver cuáles son las respuestas que van dando, que son básicamente las opuestas, están en dos extremos distintos de la explicación. O sea, para lo que dice Parménides A, Heráclito dirá A y a la inversa. O sea, cada uno es algo así como el inverso del otro. Eso es muy curioso. Pero también ayuda un montón a estudiarlos, a estos dos autores, por lo menos en sus generalidades, no en sus particularidades, en el sentido de que básicamente, uno puede más o menos hacer un recuento de cuáles son las preguntas que hacen Parménides y Heráclito, y uno va a ir viendo que son más o menos las mismas. ¿Cuáles son los elementos que están tratando de explicar Parménides y Heráclito? Y uno va a ver ahí, va a hacer el recuento, y son más o menos los mismos. ¿Cuáles son las variables que utilizan para explicar, para responder sus preguntas? Más o menos las mismas. Ahora sí, ¿cuál es su propuesta? Una es exactamente la negación de la otra, ¿verdad? Entonces, eso le ayuda a uno mucho a ubicarse. Desde el punto de vista epocal, más o menos parece ser que Parménides pudo haber nacido más o menos para tener unos 64 años, unos 60 años, por ahí del 504 antes de Cristo. Aun cuando hay quienes consideran que era todavía más viejo para ese entonces. El punto es, para el 504, para el 500 antes de Cristo, Parménides estaba en su plena madurez productiva y de propuesta, ¿verdad? Este, Eso en líneas generales de quién era y cuándo había nacido. Con Parménides tenemos algo que es interesante. Lo primero es que su obra sobre la naturaleza, recuerden, Parménides es uno de los físicos, por sus preocupaciones, por lo que está tratando de explicar y todo esto, ¿verdad?
su obra, Perifíceos, así se lo tituló, como se titulaban prácticamente todas las obras de la época, está compuesta en verso. Es un poema. Y por eso ustedes escucharán hablar sobre el poema de Parménides, para arriba y para abajo, ¿verdad? Esto tiene un valor simbólico muy relevante, ¿verdad? Por dos cosas. Primero, recuerden que los escritos en verso eran utilizados precisamente para memorizarlos, ¿verdad? No los tenían para una cultura que se había acostumbrado también a no tener registros escritos, digamos, durante mucho tiempo. Ya para el tiempo de Parménides es que sí se está teniendo, digamos, registros escritos de manera más sistemática, pero el mundo griego se acostumbró a utilizar obras en verso precisamente para que fueran recitadas y por medio de la repetición, por medio de poder hacerlas, poder estarlas diciendo y poder estarlas repitiendo una y otra vez, se conservaran, ¿verdad? O sea, básicamente, que estuvieran en verso ayudaba a que se memorizaban, a que se memorizaran las obras, ¿verdad? Este tipo de recurso es bastante habitual en muchas culturas en la época, ¿verdad? Y la propuesta de Parménides es, en ese sentido, es bastante peculiar porque es una obra filosófica puesta en verso, ¿verdad? Eso es un dato muy peculiar de la propuesta de Parménides y bastante relevante desde el punto de vista estilístico, por supuesto. Otra cosa es que la obra de Parménides, a diferencia de la obra de otros presocráticos, la recibimos prácticamente completa. O sea, el poema de Parménides, tal como lo tenemos hoy en día, es bastante plausible de pensar que es una buena porción de lo que Parménides propuso en su obra. Nos llegó pues, su mayoría, digamos. Eso es poco habitual. Y esto se lo debemos, como estoy poniendo acá en la tercera columna, a Simplicio, que fue un filósofo del siglo VI, que cuando estaba haciendo un comentario al texto sobre el cielo de Aristóteles, en alguna parte, por alguna razón, él considera que es importante mencionar a Parménides. Entonces, básicamente, Simplicio lo que hizo es, en ese comentario que estaba haciendo, hizo una nota súper erudita a propósito de Parménides. O sea, está haciendo un contraste entre el autor al que está comentando directamente, que es Aristóteles, y trae a colación a Parménides. Y para hacerlo, introduce dentro de su comentario el poema de Parménides, prácticamente completo. Y así, y así, Simplicio ayudó a que el poema de Parménides se conservara prácticamente completo, ¿verdad? Esto es muy extraño, es un caso muy extraño en las obras de los presocráticos. Ya ustedes vieron el problema que tuvimos con Heráclito, que básicamente sus fragmentos están completamente desperdigados, ¿verdad? Ni qué decir Tales, de quien no nos ha llegado ningún escrito directo, y los fragmentos de Anaximandro, que de los 6 fragmentos, 5 son como trocitos ahí que alguien se debe haber encontrado, y hay uno que está más o menos entero, pero casi que todo el pensamiento de los presocráticos generalmente se reconstruye por referencias, digamos, por noticias. En este caso, esto también es una referencia, pero es una referencia que hace una cita textual del poema de Parménides, ¿verdad? Entonces, le tenemos en ese sentido mucho que agradecer, en el caso, digamos, de que uno aprecie este tipo de cosas, tenemos mucho que agradecerle a Simplicio precisamente porque le hizo un servicio a la historia del pensamiento pues bastante grande. Ahora, ya entrando propiamente hablando al poema de Parménides, el poema de Parménides tiene 3 partes. Por un lado, tiene una introducción o una especie
de preámbulo, podemos decir, ¿verdad? Después va a tener un primer desarrollo en el que Parménides nos habla de las cosas y un segundo apartado o una tercera parte del poema en la cual Parménides ya nos habla sobre las apariencias, ¿verdad? Esto simplemente es, hay que entender esto porque precisamente como su obra es un poema, cuando uno entra al poema, pues a uno le parece que está leyendo al principio como una historia, está narrando una especie como de historia, además presentada muy literariamente. Y en ese sentido parece que Parménides era bastante hábil, ¿verdad? Pero vamos a ver, nosotros que estamos acostumbrados, o sea, que tenemos la costumbre de leer la filosofía en forma de tratado, no que este sea la única manera, pero sí es la que predomina hoy en día, tratados o no sé, artículos en los que alguien sostiene algo muy puntual. Cuando entramos a otro tipo de formas de presentación, por ejemplo, en el caso de Parménides, que utiliza el poema, o bien en el caso de Heráclito, que utiliza diálogos, como también otros autores lo harán, bueno, pues nos saca un poco de lo que es más habitual, ¿verdad? Esto dice mucho también de la propuesta de Parménides desde el punto de vista estilístico, y esto lo estoy repitiendo, en el sentido de que para la época, no era cualquier persona, vamos a ver, ser poeta en la antigüedad griega no era poca cosa. Y no a cualquiera le recibían así sin más un poema. Entonces, que Parménides sea reconocido como un autor que escribe en verso y que su poema haya sobrevivido es evidencia, por decirlo de alguna manera, de que se le reconocía alguna estatura intelectual y algunas cualidades de escritor. Ahora, en ese sentido, hay que tener muy claro cuáles de los elementos de la obra de Parménides están ahí como recursos estilísticos, como recursos literarios, y cuáles otros son directamente ya los de el contenido del texto y la propuesta filosófica. Eso lo vamos a ver en cada una de las partes. En general, podemos decir ciertas cosas. Parménides encontró problemático el mundo de los sentidos. Heráclito también, si lo recuerdan, en algunos fragmentos, Heráclito nos decía que con los sentidos podemos conocer, ¿verdad? Que, por ejemplo, recuerdo aquellos fragmentos de que son mejores testigos los ojos que los oídos. También hay otro fragmento que dice que si todo fuera humo, si todo se convirtiera en humo, lo conoceríamos gracias a la nariz, ¿verdad? En ese sentido, Heráclito establece que los sentidos aportan una manera de ingresar a la realidad, de conocer a la realidad. Sin embargo, Heráclito establecerá una diferencia entre lo que es efectivamente adecuado en relación con el conocimiento del mundo y lo que no lo es. En una distinción que es muy de época, ¿verdad? Aquí tenemos esta distinción, aquí ustedes la pueden ver en la parte inferior derecha de la tabla que está presentándose en este momento. Parménides, al igual que muchos otros autores de la época, separaban la verdad, que es una traducción de la palabra aletheia en griego, ¿verdad? Separa la verdad de la apariencia. Y por apariencia ellos usaban la palabra doxa. Veamos algo a propósito de esta palabra aletheia, ¿verdad? Que es una palabra francamente hermosa. Por lo siguiente, una manera fácil y un poco simple de traducir aletheia es verdad. Ahora, veamos qué significa la palabra. Esta parte, la primera vocal, la A de aletheia, es una A privativa, se llama, o una A negativa, en el sentido de que establece la negación de lo que sigue.
Como cuando en español todavía conservamos esa, en español todavía conservamos esa A, como por ejemplo cuando decimos que estamos afónicos, ¿verdad? O cuando decimos que un texto es anónimo, ¿verdad? Es ese mismo tipo de negación. Ahora, ¿qué es lo que está negando esa A en aletheia? Letheia es una palabra que deriva de la palabra lethos, que significa velo, ¿verdad? Entonces, vean que es una palabra con una carga metafórica muy fuerte e insisto, muy hermosa. Por lo siguiente, el lethos, ese velo, sería, bueno, como todo velo, algo que cubre, en este caso, el rostro y por lo tanto también los ojos. Cuando uno tiene un velo enfrente de los ojos, o bien no ve adecuadamente, o bien no ve del todo. Entonces, la verdad es cuando uno está en una condición de aletheia, de ausencia de velos, cuando uno puede ingresar directamente a conocer la realidad de aquello que está estudiando, ¿verdad? Entonces, la verdad sería lo que de verdad son las cosas, lo que realmente son las cosas, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra aletheia. Y por eso es que cuando se traduce como simplemente verdad, es un poco, por eso les decía, es un poco simple, tal vez muy simplificada como traducción, la palabra verdad a partir de la palabra aletheia, pero es muchísimo más rico. Y la figura que hay de por medio, eso de que no vemos más que apariencias habitualmente y que para conocer realmente el mundo lo que hay que hacer es quitarse ese velo de enfrente, nos dice mucho de la perspectiva epistemológica que tienen estos autores, ¿verdad? Todo lo que no es verdad, todo lo que no es ese aletheia o lo aletés, ¿verdad? Es doxa, es opinión. Y por opinión estamos entendiendo una explicación que tenemos a propósito de algo cuya validez puede eventualmente ponerse en entredicho. Y además, cuyo rigor o cuya adecuación con lo que está explicando no es, no es la más completa, no agota efectivamente aquello que estamos explicando, ¿verdad? De aquí habría que ver cuáles son las perspectivas mediante las cuales nosotros podemos decir, bueno, hasta aquí llega el límite de la apariencia y hay que saltarse este límite, hay que saltarse esta barda para poder conocer en realidad lo que las cosas son. Obviamente, la apariencia surge de nuestra manera de conocer, de nuestra manera en que nos representamos las cosas. Nos las representamos de una manera que es de alguna manera limitada y por eso es aparente. Si nosotros sabemos, entendemos cuáles son las condiciones en las que nosotros conocemos las cosas, podemos también remontarlas e ir más allá de esa apariencia para poder entonces vislumbrar lo que las cosas son en realidad. Y esto es importante para estos autores, porque de lo que se trata es de conocer adecuadamente el mundo o explicarlo de la manera más adecuada. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Desde el punto de vista de la propuesta de Parménides, entonces veamos qué es apariencia y qué es entonces realidad. Por un lado, los sentidos para Parménides nos permiten relacionarnos con el mundo, efectivamente. Ahora, en función de las limitaciones que nosotros tenemos para conocer el mundo, en función de las limitaciones que tienen nuestros sentidos, así es el conocimiento que sacamos con esos sentidos del mundo. Por ejemplo, desde los sentidos vamos a decir que vemos que el mundo cambia, ¿verdad? Como
Por ejemplo, no, ya hemos dado muchos ejemplos a propósito de esto. Uno se fija al espejo y de pronto se descubre que tiene una cana más. O de pronto se descubre que, no sé, le salió una manchita más en la cara. O, no sé, eh, uno vuelve a ver a una persona después de tanto tiempo de no verla, no sé, qué sé yo, a un primo, una prima, especialmente le pasaba a uno mucho cuando era niño, cuando era niña, o cuando tiene primitos, primitas, sobrinitos que ve poco. Cada vez que uno los vuelve a ver, después de meses, después de un tiempo determinado, uno nota, puñas, cómo ha cambiado, cómo ha crecido, ¿verdad? Bueno, Pandemia. por la pandemia también, claro, por supuesto. ¿Verdad? Después de la pandemia, todo el mundo va a ir a ver a quién reconoce y a quién no, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eh, pero eso es puro, eso es simplemente porque nuestros sentidos nos dan cuenta de un cambio que para Parménides, si profundizamos un poco en aquello que estamos conociendo por los sentidos, nos vamos a dar cuenta de que no es tan así. Ahorita vamos a ver cómo. Y ustedes, como lo ven, aquí estamos de nuevo en un punto que es completamente contradictorio con lo que estaba proponiendo Heráclito. Heráclito más bien lo que dice es, vean, ustedes todos los días se levantan y ustedes piensan que son ustedes mismos o mismas, ¿verdad? O ustedes ven su casa y consideran que es la misma casa. Heráclito diría, eso es pura apariencia. La casa no es la misma, ustedes no son los mismos, ustedes han cambiado, ¿verdad? Entonces, ven, para Parménides y para Heráclito, vamos a hacer el ejercicio que yo les decía ahora. Vamos a ver, ¿qué están evaluando? El cambio, el cambio y la permanencia. ¿Son importantes para Parménides y para Heráclito? Check, check, sí. Para ambos es importantísimo hablar del cambio y de la permanencia. Ahora, esto tiene que ver con el conocimiento de los sentidos. Check, check. Claro, eso es importante para los dos autores, y ahora veamos cuál es la diferencia. Para Parménides, lo real es la permanencia y todo lo que sea cambio es aparente. ¿Ok? Y Heráclito no podía estar más en desacuerdo. Heráclito es exactamente lo contrario. Para Heráclito, lo real es el cambio y todo lo que sea permanencia es pura apariencia. ¿Ven? Entonces, están tratando de explicar la misma realidad con las mismas preguntas y con las mismas variables, pero en direcciones distintas. A mí esto me parece fascinante de estos dos autores y de verlos además uno al frente del otro, uno a la par del otro. Ahora, aun cuando importante aquí, los sentidos aportan algo para el conocimiento, ciertamente, pero en ambas propuestas los sentidos son insuficientes. No alcanzan para de verdad conocer lo que la cosa es. O sea, los sentidos están velados y ese velo es el que hay que superar. Esos sentidos son los que hay que, lo que conocemos con los sentidos es lo que hay que superar, por así decirlo, y obviamente eso se hace de manera abstracta. De nuevo estamos aquí ante aquel proceso que va de la observación a la abstracción. Diciéndolo así, más o menos, la abstracción como un paso más allá de la observación solamente. Ya no nos quedamos solamente con lo que observamos, con lo que podemos recabar mediante los sentidos, sino que de alguna manera, viendo desde un poco más lejos, por así decirlo, aquello que estamos tratando de conocer, por medio de la razón, vamos más allá de lo que los sentidos nos indican del mundo. ¿Verdad? En cada uno de los dos autores de manera distinta, ¿verdad? Pero, digamos, tratando de explicar lo mismo y con una preocupación que es metafísica y epistemológicamente muy cercana entre sí. Entonces, vamos a ver qué significa esto del problema de los sentidos en Parménides cuando lleguemos especialmente a las dos partes de desarrollo. Pero hay que empezar, obviamente, por el prólogo, por el preámbulo.
Primera cosa que va a ser importante. El preámbulo tiene una manera de ser expresada que es muy parecida a una historia. Permítame, creo que más adelante tengo algo sobre esto para pasar más allá. No, sí, sé que más adelante me voy a referir a esto. Si ustedes lo ven, el preámbulo es donde estamos presentando todo de manera como una historia que le pasó a Parménides, ¿verdad? Hay un montón de personajes, y con esos personajes un montón de figuras, un montón de metáforas que van a ser importantes para entender el texto. Primera cosa es que Parménides es, de alguna manera, se presenta como un excepcional, como un iluminado. Vean que él lo que está diciendo es que va por camino que no es de mortales, no es el camino más habitual por el que uno generalmente ande, ¿verdad? Y en ese sentido, de alguna manera, Parménides está diciendo que él fue un privilegiado cuando se fue por medio de la, no sé, como de un arrebato, es casi como una, como dirían ahora, una abducción, ¿verdad? Los que, en el sentido de que algo se lo lleva. Bueno, pues a Parménides quien se lo lleva es una deidad o demonia. La palabra que aparece en griego es daimones. Y se puede traducir como traduce en algún momento Láscaris, demonia, o en otras traducciones, como la de Alberto Bernabé, se traduce en algunos casos como diosa, ¿verdad? En algunos otros casos sí respetan la palabra griega original, daimones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros encontramos la palabra daimon en griego, generalmente nos salta ese sentido que tiene demonio, porque es de donde viene la palabra, en nuestra cultura. Demonio, daimon, o en su femenino, daimones, es una especie de ser, ciertamente, no mortal, pero que no está cargado con una significación negativa en la cultura griega. ¿Verdad? Es simplemente como una especie de principio que está ahí, como una especie de ser, ¿verdad? En algún caso cercano a lo que en nuestra cultura se entiende por espíritu, que es algo así como un principio que opera dentro de nosotros, que opera eh, eh, sí, en nuestro interior, digamos. En Aristóteles, por ejemplo, en la Ética de Nicómaco, cuando él define la felicidad, cuando él empieza a hablar de la felicidad, él habla de la eudaimonía. Daimonía es una palabra que se compone, obviamente, de la palabra daimon que les estoy explicando, y ese daimon es algo así como el principio interno que tiene uno, por así decir, o que tendría uno. Eso lo digo así por aquello de que alguien suscriba a ese tipo de explicación, ¿verdad? Eh, es como ese principio que suelen ubicar en el interior de las personas que opera y que ahí es donde podemos encontrar cosas como la personalidad, el ánimo, el bueno, el mal humor o cosas por el estilo, todo ese tipo de cosas que tienen que ver más o menos con eso. Pero no es un principio de suyo malo. Por Ah, ejemplo, la palabra eudaimonía es, eu significa bien y daimonía es como la condición de ese principio interno. Entonces, cuando el principio interno está bien, cuando hay eudaimonía, es que estamos felices. Esa palabra en Aristóteles es una maravilla y explica un montón de cosas. Tengo una mano levantada de Maricruz y también alguien más había levantado la mano. Entonces, Maricruz, sí, um, por favor. quería preguntar si esto del daimon o lo que sea, ¿cómo se pronuncia? Perdón, como sea la pronunciación, esto sería más bien como si estamos hablando del principio interno, sería como el alma. Sería algo parecido. Sí, es que, perdón, es que también en Ajá. el libro de en la serie His Dark Materials, en las series y los libros, se usa esta palabra daimon para referirse a las
criaturas que creo que son una representación del alma de las personas. Y yo sé que es una referencia al concepto griego. Ah, ok. Sí, es que es ese principio interno, como le decía. Ahora, es hacerlo coincidir con las maneras que tenemos en nuestras culturas de referirnos a esas cosas como alma o como espíritu, pues tendríamos que empezar por definir qué es un alma o qué es un espíritu, digamos. Y eso no, para serle honesto, a mí nunca me ha quedado del todo claro, digamos, cuál es la diferencia entre alma y espíritu. O si son más o menos lo mismo, o si son diferenciables entre uno y otro. En todo caso, independientemente de lo que signifique en nuestra cultura, en la cultura griega sí, es un principio interno. Para nosotros entenderlo, podemos acercarlo, Maricruz, a esa noción como de alma, en el sentido de que es ahí donde más o menos reside la personalidad o lo que distingue a una persona de otra. Por ejemplo, su carácter también estaría ahí en ese interior. Pero habría que ver a qué recursos tiene que echar un humano para poder hacer una distinción o una descripción de lo que es espíritu o alma. Por ahora, lo que me interesaba era simplemente ver que es un principio, de alguna manera, no material. Y en este caso, Parménides lo está presentando como una personalidad, como un personaje de la historia que es no mortal, digamos, es algo que se lo lleva, ¿verdad? Algo que sí, que no es mortal. En ese sentido está hablando de una experiencia que no es de las más habituales. Por eso es que él anda en un camino que no es el de los mortales, el de los simples mortales, por decirlo de alguna manera. Gracias. Ah, no, a usted, Maricruz, por la pregunta. Valentina, levantaste la mano. Sí, en realidad era más que todo porque quería intentar como aclarar su pregunta, Ajá, porque en realidad, ok, viéndolo desde un punto de vista teológico, el alma vendría siendo algo que es otorgado, en este caso, desde el catolicismo por Dios a los seres humanos. Entonces, digamos que en cierto aspecto es la esencia humana entremezclada con la esencia divina. Y lo que vendría siendo un espíritu puede ser cualquier otra manifestación, por ejemplo, el Espíritu Santo, que no tiene alma porque no es un alma, sino que es un espíritu, es algo que va más allá, incluso demonios, lo que representan como Lucifer, ujú, también es un espíritu, sin embargo, tienen nombres más específicos para diferenciar como esa parte buena o esa parte mala. ok. Incluso los espíritus como que se quedan atrapados terrenalmente, se les llaman espíritus justamente por eso, porque el alma no logró ir más allá. Ahora, entonces, Valentina, en línea con esa explicación, ¿los seres humanos tendrían alma y espíritu o solo alma? ¿O tendría ambas? Es que también hay que ver que normalmente y coloquialmente se entiende el espíritu también como un deseo. Por ejemplo, tiene un espíritu aventurero, Ujú, como algo parecido a una vocación. En realidad se supone que los seres humanos tenemos alma. ya. Ok, como le digo, yo no conozco a profundidad, digamos, la teología cristiana, conozco las cuestiones generales, digamos, como usted decía, más bien coloquialmente, debo reconocer que yo no me he metido a profundidad a estudiar ese tipo de distinciones. Ahora, aquí sí habría una diferencia, digamos, con el mundo griego, ¿verdad? Obviamente, esas aclaraciones que nos decía Valentina, que nos aportan en relación con cómo lo entendemos hoy en día en nuestra cultura, generalmente, por ejemplo, que haya de alguna manera una vinculación con una esencia divina, eso no está, digamos, en estos autores, ¿verdad? Porque la noción de Dios que ellos tienen es completamente otra a la que se maneja en el mundo cristiano. Recordemos, aquí estamos en el año 500 antes de Cristo, o sea, faltan sus buenos 500 años para el nacimiento de Jesús y por lo tanto todavía falta mucho más para la elaboración de la explicación, digamos, en los términos cristianos, ¿verdad? Pero bueno, eso es simplemente para meter ese contraste. Y muchas gracias, Valentina, te lo agradezco profundamente.
En el caso del poema de Parménides, él simplemente se refiere a esa daimones que se lo lleva, ¿verdad? Ahora, aquí lo importante es que se lo lleva, podemos decir, en un viaje, ¿verdad? Se lo lleva en un viaje, que esto es importante. Culturalmente, bueno, no, y no solo para nuestra cultura occidental, sino que generalmente la metáfora de viaje es una metáfora que aporta mucho en relación con una perspectiva, digamos, epistemológica. Por la siguiente razón, generalmente, cuando una historia narra un viaje, lo que narra es también, de alguna manera, el desarrollo, el crecimiento de algún personaje o de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y así tenemos una plétora de historias, ¿verdad? La Odisea, por ejemplo, como una historia antigua, una historia más contemporánea, ficticia también, El Señor de los Anillos, ¿verdad? Ustedes ven que, ¿qué es lo que pasa con los personajes cuando tenemos este tipo de viajes? Se van a una aventura, pasan por un proceso y vuelven cambiados, vuelven como generalmente más empoderados o con más conocimiento o más maduros o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Eso está en este texto, ¿verdad? Eso de alguna manera aparece en el texto que Parménides nos está planteando. ¿Por qué? Porque él lo que hace es que se va en este viaje por el que se lo lleva la demonia, ¿verdad? Y obviamente incrementa su conocimiento, ¿ya? Para pasar, y ojo, aquí establecemos también otra metáfora relacionada con el camino, que es la metáfora de la dirección. Pasar de un lugar a otro también nos evidencia esta propuesta que está haciendo Parménides a propósito de lo que significa conocer las cosas de manera más adecuada que lo que venía haciendo habitualmente en su historia, o de lo que lo hacen los mortales generalmente. Él se va de viaje, ¿verdad? Y entonces él va de la doxa, de la opinión, a la aletheia, a la verdad, ¿verdad? Eso es importante. Esta dirección, insisto, es la dirección que se traza a partir de ir bien encaminado epistemológicamente. Dejo atrás el mundo de la opinión y me adentro en el mundo de la verdad, de la aletheia, ¿verdad? Eso es importantísimo. Esto también, de alguna manera, lo presenta mediante otra metáfora que va a ser importante. Y es que a Parménides lo llevan, está escoltado por las hijas del sol, las Helíades, ¿verdad? Helios, el dios Helios en la mitología griega, es el sol. Y vean aquí hay una cosa que es importantísima. El sol, ¿ya? Es una figura de iluminación. Y la iluminación en esta herencia cultural que nosotros tenemos, la iluminación tiende a significar una manera adecuada de ver las cosas, ¿verdad? Estar en la oscuridad no es preferible a estar en la iluminación. Una vez le escuché a uno de mis profesores decir algo que a mí me encantó la idea y eso yo, desde que lo escuché ese día, me ha quedado me parece un dato hermosísimo. Y es que, si ustedes se fijan, en nuestra cultura, en nuestra manera de expresarnos, los verbos que tienen que ver con conocimiento tienen mucho que ver con habilidades visuales. Por ejemplo, si yo quisiera preguntarles a ustedes en este momento si me están entendiendo, yo les puedo preguntar, ¿queda claro? Ahí la metáfora de la luz es clarísima también. ¿Se entiende? Otra manera en que les podría preguntar si se entiende es, ¿lo ven? Exactamente, Maricruz. Otra cosa es cuando uno, no sé, generalmente cuando uno va redactando, si uno hace referencia a algo que ya explicó, uno generalmente va a decir, tal como veíamos en el capítulo anterior, o tal como veíamos hace unos cuantos párrafos. ¿Ves? En ese sentido, los verbos epistemológicos tienen un entronque bastante cercano
con, con acciones que tienen que ver con ver, ¿verdad? Y en ese sentido, vean también otro tipo de verbos. Cuando uno dice, no, es que esto yo no lo sé muy bien porque apenas lo sé de oídas. ¿Ya? O cuando uno dice que algo es un rumor, los rumores son cosas que se oyen, ¿verdad? Generalmente hay muchísimos verbos que tienen que ver con ver, que significan conocer adecuadamente, y otros que tienen que ver con escuchar, que significan conocer, pero como de manera un poquito menos adecuada. Un poco lo que decía Heráclito, son mejores testigos los ojos que los oídos. Valentina. Por eso el mito de la caverna se utiliza como una analogía entre el descubrir algo o llegar al verdadero conocimiento, que sería estar afuera, y seguir en la ignorancia, que es estar dentro de la cueva en donde no se ve, donde se ven sombras. Efectivamente, dicho sea de paso, eso lo vemos en la próxima clase. Entonces, Valentina, esto nos sirve como un trailer de la próxima clase. Muchas gracias. De hecho, bueno, Con gusto. no sé si como un trailer o como un spoiler, ¿verdad? Bueno, ahí veremos. Pero ven, sí, Ay, efectivamente. perdón. No, es una broma. Ahora, en todo caso, Valentina, claro, perfectamente. Y ya lo vamos a ver también en el mito, bueno, no, en la alegoría de la caverna. Efectivamente, ¿cuál es el valor que tiene ahí todo lo que tiene, todas estas imágenes que tienen que ver con la luz y con la iluminación? Y efectivamente, ¿no? Lo que acabas de decir nos permite seguir teniendo esto claro, tal como lo veníamos diciendo. Por eso también es importante que en el preámbulo quienes aparecen son las hijas de Helios, las hijas del Sol, porque precisamente Parménides está tratando de dejar muy claro que precisamente lo que él viene es a mostrar una historia y a explicar contenidos que son una interpretación cercana a la verdad de todo. Otros personajes que aparecen por ahí, por ejemplo, la severa justicia. En griego lo dice dike polipoinos, ¿verdad? En ese sentido, Parménides, cada uno de estos elementos que está presentando tiene un significado especial, y se puede interpretar, ¿verdad? De alguna manera, Parménides es un poco pretencioso, por así decirlo, en tanto que él lo que nos está diciendo es, sí, vean, a mí quien me llevó fue un ser no mortal, ¿verdad? Un ser que también por eso de alguna manera es importante, y me llevó a donde la justicia. Es la justicia la que me recibió. Y la justicia me dejó pasar. Es como decir, vean que a mí me dejaron llegar, bueno, y ahora yo vengo a iluminarlos a ustedes, ¿verdad? Por eso es que él se plantea como un privilegiado, ¿verdad? Y de alguna manera, en ese sentido, Parménides tiene esa noción como de que sobrepasa a los demás mortales, ¿verdad? En algún momento lo dice también muy hermosamente en el poema, y dice, voy por un camino que no ha sido hollado por otros mortales, ¿verdad? Nadie ha pisado este camino por el que yo voy. Entonces, ¿por qué es importante? Todos los demás estarían, de alguna manera, extraviados para seguir dentro de la metáfora del camino y de la dirección, ¿verdad? En ese sentido, también podríamos establecer aquel perfil antropológico que hacía Heráclito, en el sentido de que, por un lado, estaban los despiertos que conocían la verdad de las cosas, el logos o el fuego, y por otro lado estaban los despiertos que conocían eso, y estaban los dormidos que no tenían acceso a eso. Bueno, Parménides habla de los bicéfalos, los que andan por dos caras, con dos cabezas, no sabiendo exactamente a cuál de las dos hacerle caso, por decirlo de alguna manera. Y vamos a ver eso cuando entremos directamente ya al poema, que es a lo que vamos. Sin embargo, tengo que son los 50 minutos ya de clase, entonces vamos a hacer aquí una pequeña pausa.